Olá, bom dia, Catherine Vega. Bom dia a todos os participantes que nos estão a escutar, tanto em Portugal como noutros países de expressão portuguesa. Eu gostaria, antes de mais, de apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Catherine Vega. Catherine nasceu na Colômbia, iniciou o seu percurso profissional na área do marketing numa ONG no Brasil e tornou-se vice-presidente da AIESEC, uma organização sem fins lucrativos, onde recrutava e preparava jovens universitários para viverem experiências de voluntariado internacional. E isto na Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Há 7 anos começou a trabalhar na PDA Internacional, na área comercial, fazendo negócios com clientes de toda a América Latina. Mais tarde assumiu o desafio de desenvolver os mercados de Espanha e Portugal, assumindo o cargo de diretora regional ibérica. Ao longo destes 7 anos na PDA, tornou-se trainer de analistas comportamentais PDA, trainer em MyPDA Coach e trainer de feedback 360 graus. Mais recentemente concluiu uma pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos pelo INDEG ISTEC e ISCTE, e atualmente faz parte da Organização Mundial Toastmasters, onde exerce a função de vice-presidente de membros no Clube Nova Base Toastmasters. E é diretora regional da PDA Internacional Portugal e Palop e trainer de Trainers PDA, trabalhando no desenvolvimento destes mercados, criando parcerias estratégicas, dando formações nas ferramentas PDA e ajudando na otimização e modernização dos processos de gestão de recursos humanos. Catherine, eu penso que a pesquisa que fiz sobre ti e sobre o teu currículo esteja correto, no entanto, deixo que sejas tu, eventualmente, a fazer alguma correção, se assim o entenderes. Por isso, agradeço a tua presença mais uma vez, e o facto de estares aqui conosco para falar sobre os recursos humanos e esta ferramenta potentíssima que é o PDA Assessment e outras ferramentas da PDA International com quem nós temos uma parceria e representamos também em Portugal e em Cabo Verde esta mesma ferramenta. Por isso começo por te perguntar, Catherine, na tua perspectiva, quais são os grandes problemas que os recursos humanos enfrentam atualmente? Em primeiro lugar, muito bom dia a todos e muito obrigada pelo convite, Heitor. A ver, esta pregunta es un poco amplia. A los grandes desafíos que los recursos humanos enfrentan el día de hoy. Esta pregunta, digámosle así como, puedo abordarla desde 3 frentes. El primero, o como llamaría aquí el director de PDA Internacional, son 3 felices problemas. El primero, la digitalización. Estamos en la era de la digitalización, pero lo que resulta importante investir en el desenvolvimiento de soft skills. ¿Por qué? Porque vemos que, digamos así, como todos los procesos actualmente que están siendo desenvolvidos son procesos tradicionales que no digamos así, como no van al ritmo de las mudanzas actuales, pero lo que es importante es contar con herramientas que sean ágiles y flexibles para todos los procesos de recursos humanos. Entonces, vemos que la era actual de la digitalización es importante que hacer procesos de reclutamiento y selección en el menor tiempo posible, también que las personas tengan las competencias comportamentales ciertas para los cargos en que se encuentran. Entonces es importante contar con herramientas que permitan hacer analítica del talento con que esté en la empresa y luego correlacionar esta información para complementar diversos procesos. Otro feliz problema que presenta el área de recursos humanos hoy en día también la parte de
la expectativa de vida de las personas ha aumentado. Entonces, con esto vamos a estar los profesionales durante mucho más tiempo en activo. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante que las empresas tengan una cultura de aprendizaje continua. El llamado lifelong learning es fundamental en el día de hoy. Es importante también tener en cuenta que las competencias que hoy son necesarias, de aquí a 5 años, van a ser otras completamente, porque la tecnología va avanzando a un ritmo acelerado. Es importante que las empresas tengan programas de desenvolvimiento continuo, que invistan en tener una cultura orientada a aprendizaje y también el reskilling de competencias para sus colaboradores. Otro abordaje también, otro feliz problema, que como esto va a llamar a esto, otro feliz problema también es la parte de la digitalización y la robótica. Hay muchos procesos que van a ser feitos de mejor forma por las máquinas y por, digamos, la inteligencia artificial, va a venir a sustituir muchos trabajos que son hoy en día muy repetitivos. Entonces las máquinas van a tener esa capacidad de hacerlo mejor que lo que hacemos actualmente los seres humanos. En ese sentido, toda la parte del desenvolvimiento de soft skills gana mucha fuerza y es importante que las empresas invistan en el desenvolvimiento de soft skills porque es lo que va a marcar y lo que ya está marcando la diferencia en muchas áreas. E como é que pode a PDA Internacional ajudar as empresas a fazer a gestão do talento nas suas organizações? Okay. En términos de gestión de un talento, cuando hablamos de talento, en primer lugar, es importante identificarlo. Y con un PD Assessment nos podemos crear un mapa de talento, identificando básicamente cuál es el potencial que tienen las personas de la organización, identificando esas soft skills que son precisas en la organización, y esta información puede cruzarse también, poder correlacionarse con la información de las KPIs de desempeños, para así efectivamente identificar el talento dentro de la organización. Al tener un mapa de talentos, luego yo puedo, la mejor forma de retener un talento es siempre desenvolviéndolo. Y no solo desenvolverlo, sino también que este talento cuente con líderes que los inspiren a dar su máximo potencial. Entonces, en esas dos perspectivas, si ya yo tengo un talento identificado, también puedo crear programas para ayudar a desenvolver ese talento y también trabajar con los líderes para que ejerzan una lideranza transformacional y que puedan inspirar ese talento, conocerlo, saber qué competencias tienen que ser trabajadas con esas personas y de esa forma poder retener el talento y garantir el futuro de la organización. E como é que se pode obter esse mapa de competências que tu acabas de referir? Sí. Las herramientas PDA, con la identificación de un perfil comportamental, es muy importante entender que a nivel de competencias, como mencioné anteriormente, las competencias que requerimos hoy pueden ser diferentes a mañana. Entonces, en la plataforma PDA ya tenemos distintos modelos de competencias implementados. Implementamos y están gratuitas y fueron disponibilizadas para todos nuestros clientes. Tenemos competencias BUCA, competencias de agilidad, competencias de transformación digital. Entonces, estos modelos de competencia, como ya los clientes los tienen allí, desde ya pueden hacer ese diagnóstico de cómo están las personas y ir a trabajar en el desenvolvimiento de esas competencias. Eu tenho ouvido muitas vezes o modelo de competências VUCA. Queres especificar melhor esse modelo de competências e como é que isto se relaciona com o PDA? Sí. El contexto VUCA es el contexto actual en el que vivimos, que es volátil, incerto, complejo, ambiguo, y básicamente hay ciertas competencias que son requeridas hoy en día por los profesionales, y digamos, ¿no? Hay competencias como adaptabilidad, flexibilidad, son competencias que son requeridas hoy
¿Por qué? Por las mudanzas constantes de paradigmas que acontecen en el día a día. Entonces, en ese modelo de competencia BUCA hay varios tipos de competencias. Por ejemplo, hay una competencia que se llama lideranza de equipas remotas. Hay otra competencia que se llama comunicación interactiva. O sea, ya no es lo mismo la comunicación que nos podemos tener en el uno a uno o estar, por ejemplo, comunicándonos en una entrevista como lo estamos haciendo a través de medios virtuales. Entonces, son competencias únicas que a través de medios virtuales o competencias que son necesarias para el futuro do trabalho. E diz-me uma coisa, como é que empresas grandes como a Nestlé, a Deloitte, o London Business School, entre muitas outras, utilizam estas ferramentas da mesma forma como utilizam pequenas empresas? Os vossos clientes são todos grandes empresas, são pequenas empresas, são médias empresas? O que é que tu podes dizer em relação a esta questão tão particular? Bom, nós trabalhamos com empresas efectivamente de todas as dimensões. ¿Por quê? Porque as ferramentas PDA são de fácil implementação, fácil e rápida implementação, porque están en la nube, están online. Entonces, esto permite que desde cualquier dispositivo móvil yo pueda preencher un PDA y también al nivel de administrador, la plataforma también está online. Entonces, eso facilita el tipo de implementación. Por otro lado, poseemos un lenguaje muy amigable, muy de recursos humanos, y da para que las personas, tanto de área de recursos humanos como de otras áreas, consigan interpretar los gráficos y el tipo de información que fornecen los relatorios. Es por eso que son herramientas que son muy, digamos así, como permiten que todas las personas de empresas consigan percibir el tipo de información que fornece, y por otro lado también pueden ser adaptadas al lenguaje de la organización. ¿Por qué? Porque se pueden crear cargos a medida de la organización, con los cargos específicos y nómina de organización, y también se pueden customizar competencias, el modelo de competencias que ya tenga la organización, para validarlos a través de un PDA. Entonces, eso permite, esa adaptación, esa customización, permite que la empresa tenga su propio lenguaje dentro de los relatorios. Por ejemplo, nos tenemos un caso de un cliente que es un banco, que hizo una definición de todos los perfiles de lideranza a nivel comportamental, hizo una definición de cargos de lideranza. Y esta definición de cargos de lideranza le ha ayudado, primero para tener un mapa de talentos de las posibles personas que podrían vir a ser líderes a futuro, y con esto trabajar toda la parte de sucesión. Ok. E relativamente a uma situação específica, imagina que eu preciso de fazer o recrutamento de um quadro para a minha organização. Será que eu em 24 horas consigo desenvolver um processo através do PDA que me dê garantias e que me dê aquela credibilidade científica necessária para que eu possa apresentar, por exemplo, ao CEO da organização e dizer que estes são os candidatos mais promissores, ou são aqueles que têm as melhores competências em função do perfil da pessoa que nós procuramos? O que é que tu podes dizer em relação a isso? Bom, eu acho que 24 horas dan para muita coisa, mas é importante entender que as ferramentas PDA sirven como un complemento a los diversos procesos. Entonces, por ejemplo, dentro de un proceso de selección es importante avaliar toda la parte técnica que es precisa para esa función, y eso se hace normalmente en la triaje curricular. También es importante avaliar si la persona ya trae experiencia, y si ya tiene experiencia para el cargo al que aplica, va a ser también una más-valía. Entonces, tradicionalmente las empresas han tenido en cuenta siempre estas dos vertientes. Ahora, en la parte comportamental ha ganado más fuerza y se está también teniendo en cuenta.
Con un PD Assessment, en primer lugar, para abordar un proceso de selección, lo que recomendamos es identificar primero cuáles son las características comportamentales deseables para esa función específica. Y a veces no es lo mismo lo que puede ser un comercial en una empresa o un comercial en otra empresa. Entonces, es por eso que en la plataforma PDA se puede hacer selección o por compatibilidad con cargos o con compatibilidad por competencias. Entonces, tal vez si es un comercial que trabaja en una empresa de software, tal vez requiera tener un perfil más técnico, mientras que si es un comercial que trabaja vendiendo cajos, de pronto requiere un perfil más negociador. Entonces, es primero importante avaliar comportamentalmente qué tipo de perfil requiere a nivel comportamental, qué competencias requiere ese cargo, y luego sí compatibilizar a la turma de candidatos que tenga para ver cuál de ellos presenta mayor compatibilidad desde su perfil natural con esa posición específica. Y hablamos mucho del perfil comportamental natural porque en un proceso de selección es importante ver cómo se comporta la persona en su contexto más personal, con amigos, y si el cargo al que aplica le permite, digamos, ser el propio, poder llegar al trabajo y sentirse como en casa y desplegar todo su perfil comportamental, esta persona se va a adaptar más fácilmente a esse trabalho y le va a motivar esse trabalho. Ou seja, falando para aquelas pessoas que nos estão aqui a ver pela primeira vez e que tiveram esta curiosidade em saber o que é a ferramenta PDA, quem é a Catherine Vega, eu quero dar-lhes, no fundo, uma informação um pouco mais específica sobre esta ferramenta. Explica-me lá, em poucas palavras, quais são as principais ferramentas da PDA e o que é que cada uma destas ferramentas permite às organizações e os líderes alcançarem dentro das suas próprias estruturas. Ok. O PDA, bueno, aquí tengo un roll-up que explica también esa parte. Primero, nuestra herramienta principal es el PDA Assessment. El PDA Assessment es una herramienta, las siglas significan Personal Development Analysis, y es una herramienta que se prende online y permite tener un diagnóstico comportamental. Ese diagnóstico comportamental o ese perfil comportamental que se identifica con un PDA, una información que fornece, por ejemplo, informaciones como estilo de comunicación, perfil de lideranza, factores motivacionales, tendencias comportamentales, cómo liderar eficazmente a la persona. Entonces, toda esa información también fornece información sobre las competencias que tiene esa persona, competencias comportamentales o también llamadas soft skills. Entonces, toda esa información que fornece su PDA luego puede ser utilizada para complementar y optimizar diversos procesos de recursos humanos, como coaching, desenvolvimiento, selección, desenvolvimiento de líderes y equipas, procesos de evaluación de potencial, outplacement, orientación vocacional. Entonces, identificando perfil comportamental y con un PDA Assessment, como se pueden crear 7 tipos de relatorios, esta información sirve para complementar todos esos procesos. Além do PDA Assessment, nós temos outras ferramentas também orientadas a um diagnóstico comportamental, como o Feedback 360 graus. O Feedback 360 graus é uma avaliação, cientificamente, el nome é conhecido como multisources, ou avaliação multifontes. O que quer dizer multifontes? Que tem em conta diversas pessoas ou intervinientes para tener un diagnóstico a nivel de competencias sobre una persona. Entonces, el Feedback 360 grados es una avaliación donde mis pares, mis líderes, mis colaboradores pueden ser testimonias de los comportamientos y las competencias que yo demuestro en mi contexto laboral. Y esta evaluación también se puede adaptar dependiendo del nivel jerárquico en que se encuentre la persona y ser 180 grados o 90 grados. ¿Y cómo se puede usar o en qué tipo de procesos?
nos podemos, implementando un 360 grados, tener un diagnóstico para iniciar un proceso de desenvolvimiento. Podemos también complementar las evaluaciones de desempeño midiendo las competencias a través de un feedback 360 grados. Entonces, esta herramienta es muy usada para tener ese diagnóstico comportamental y esa perspectiva por parte da envolvente, das pessoas que están a mi volta. Além del feedback 360 grados PDA, también tenemos un MyPD Coach. Un MyPD Coach es una herramienta, es un aplicativo que se usa para complementar procesos de coaching. MyPD Coach funciona alineado o se complementa con un PDA Assessment. Primero la persona preenche su PDA y a través del PDA Assessment se obtiene el diagnóstico de competencias. Y junto a la ayuda de su coach, la persona elige una competencia, una única competencia, que sea baja, que no sea natural en la persona, porque lo que quiere MyPD Coach es presentar un desafío, que la persona salga de su zona de confort. Entonces, en ese sentido, MyPD Coach, después de tener elegida una competencia, durante 6 semanas este aplicativo va a enviarle desafíos diarios para ir trabajando en el desenvolvimiento de esa competencia. Le envía un mensaje en la mañana y le dice, por ejemplo, en el día de hoy cumplimenta a varias personas. Entonces, si la persona está trabajando una competencia como la persuasión o la influencia, entonces ya MyPD Coach le está obligando a cumplimentar a los otros, a interagir con otros. Al final del día, el aplicativo le envía otro email y le pregunta a la persona si cumplió o no con un desafío. Entonces, de esa forma, podemos ir validando si la persona está comprometida con el proceso, si está cumpliendo o no con los desafíos. Entonces, este aplicativo es orientado para complementar el proceso de coaching y que la persona tenga ese autodesenvolvimiento, dicas precisas para ir trabajando en el desenvolvimiento de una competencia. Além de MyPD Coach, también tenemos una herramienta que se llama el Test de Cultura Organizacional PDA, es nuestra herramienta más reciente. Esta herramienta de cultura también se complementa con un PDA Assessment. ¿Por qué? Porque los comportamientos hacen parte de la cultura. Entonces, el test de cultura PDA es un test que está, o digámoslo así, como está baseado en los 5 tipos de cultura de Caroline Taylor, por ejemplo, cultura orientada a la innovación, o al cliente, o cultura innovadora, o cultura de aprendizaje. Son 5 tipos de cultura que se pueden identificar a través de este test y da un relatorio completo con información sobre el, digamos, nivel demográfico, de qué personas tiene una empresa, también información sobre la cultura actual que está incorporada en la empresa, la cultura desellada y la cultura objetiva, que esa cultura objetiva es definida más por los directivos. Entonces, en ese sentido, se puede hacer también un alineamiento estratégico, teniendo en cuenta hacia cuál es el tipo de cultura que el negocio quiere tender a futuro. Y além de eso, también permite este test de cultura tener un estudio de las tendencias comportamentales de las distintas áreas de un negocio. Y esto se logra también con ese complemento que tienen con PDA Assessment. Entonces, nos tenemos diversas herramientas para ayudar a equipa de recursos humanos a digitalizar sus procesos, optimizar los procesos y facilitar, digamos, el trabajo tanto de consultores como de equipa de recursos humanos. Significa então, Catherine, que do ponto de vista organizacional, a PDA consegue disponibilizar todas essas ferramentas num curto espaço de tempo e consegue inclusivamente formar os técnicos que necessitem de conhecer melhor essas ferramentas e aquilo que eu gostaria de perguntar-te é possível fazer uma formação online em relação às tecnologias PDA? Sí, sí, fornecemos formación en las distintas herramientas que tenemos.
básicamente porque hoy en día es importante que los profesionales tengan independencia y que tengan esa libertad para trabajar más cómodo con el tipo de herramientas que utilizan para complementar sus procesos. Entonces, lo que procuramos es, por ejemplo, tenemos una certificación que es de analista comportamental PDA. Allí explicamos toda la parte teórica, pero también es muy práctica. Hacemos muchos ejercicios para que las personas aprendan a interpretar correctamente la herramienta, dar feedback dos resultados y de esta forma hagan un mejor uso posible de la herramienta. Entonces, esa es una de las certificaciones que tenemos. También tenemos certificación en feedback 360 grados, en MyPD Coach, en definiciones de cargos con PDA. Entonces, estas certificaciones resultan importantes para que los profesionales de área de recursos humanos o los consultores, coach, que usan las herramientas PDA en sus procesos, consigan hacer una implementación eficaz y de forma, digamos así, como correcta, interpretar de manera correcta el tipo de gráfico de información que fornecen los relatorios PDA. Inclusive resulta engrasado porque el relatorio de feedback 360 grados PDA tiene 43 páginas. Entonces las personas lo ven y fican luego asustadas porque hay mucha información, muchos gráficos. Entonces, en esa certificación la persona comprende cómo interpretarlos y permite también entender que puede adaptar el tipo de gráficos que muestra el cliente dependiendo del objetivo de cada una de esas implementaciones. Entonces, las certificaciones ayudan mucho a comprender cómo gerir cada uno de esos procesos y cómo implementar eficazmente las diferentes herramientas PDA. Catherine, tendo em conta a tua experiência de vida, o facto de teres vivido na Colômbia, no Brasil, na Argentina e em Portugal, o que é que tu dirias relativamente às culturas desses países e de que forma é que isto poderia se encaixar aqui com esta ferramenta da PDA? Bom, eu adoro diferentes culturas, por eso, por eso he vivido en distintos países y estoy casada con un portugués porque adoro muchas culturas. Básicamente, o PDA Assessment y todas las herramientas PDA, en términos de implementación, la herramienta está traducida en más de 26 lenguas. Y es importante que las personas aprendan en su lengua madre para no afectar la percepción, para que comprendan bien el tipo de evaluación que están haciendo. Entonces, es una premisa importante el aprendimiento en la lengua madre, y por eso tenemos tanto la plataforma como el formulario traducido en distintas lenguas. Por otro lado, en términos de, digámoslo así, como de avaliación en sí, la cultura influencia mucho en los resultados de un test comportamental. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, en Colombia, en Latinoamérica, digámoslo, son culturas que tienden a ser, por ejemplo, más emocionales. Culturas nórdicas tienden a ser un poco más racionales. Entonces, es muy importante en ese sentido, la cultura influencia mucho los comportamientos y el desenvolvimiento de los comportamientos de cada individuo, y es por eso que las herramientas PDA vienen en distintas lenguas. En términos de preenchimiento, como mencioné, es importante preencher en la lengua madre, pero también hay que tener en cuenta que el PDA, por ejemplo, el PDA Assessment es una prueba ixativa. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme a las respuestas que da el individuo, proyecta esas tendencias. Entonces, en este sentido, la herramienta no discrimina por raza, nacionalidad, sexo, origen, edad. Entonces, las pruebas ixativas, a diferencia de las pruebas normativas toman un focus group. Mujeres de Portugal entre los 50 y los 60 años, que estén casadas, que moren en la capital. Entonces, las pruebas normativas toman ese focus group y a partir de ese focus group
crean tendencias y dan sus resultados. Las pruebas ixativas, como PD Assessment, es la propia persona que se está comparando y dando respuestas. Y en relación a esas respuestas se genera esa proyección de las tendencias. Es importante percibir esta diferencia porque el PDA es una prueba que proyecta los resultados a partir de respuestas de la persona sin tomar ninguna media poblacional que compare luego si está correcto o errado. Entonces, en ese sentido, no siempre decimos que no hay perfiles comportamentales ni bons ni malos. Todos tenemos potencial para algo y va a depender mucho del tipo de cargo al que aspiramos, que nuestro perfil comportamental puede tener mayor o menor compatibilidad con ese cargo desellado. Pero todos tenemos potencial para algo, todos tenemos competencias, digamos, destacadas como puntos fuertes y eventuales áreas de oportunidad de mejoría, conforme a nuestro perfil comportamental. Várias vezes, Catarina, nós encontramos pessoas que nos dizem que a ferramenta PDA é muito parecida com o DISC. Qual é a relação que existe entre o PDA e a ferramenta DISC? Sí. El PDA Assessment y el DISC partillan la misma base teórica. Entonces voy a hablar aquí un poco de historia para explicar estas similitudes y diferencias entre estas herramientas. En 1928, un cientista estadounidense, psicólogo llamado William Moulton Marston, lanza un libro llamado Emotions of Normal People, y en ese libro deja las bases de la teoría de la personalidad. En esa altura, ese periodo fue entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y en esa altura existían muchos estudios de patologías. Entonces William Marston revolucionó en su época porque fue el primero que comenzó a investigar y estudiar a las personas mentalmente sanas. Y fue por eso que allí en su libro, un libro recibió el nombre de Emotions of Normal People. William Marston crea digamos, la teoría de personalidad y él define que acorde a 4 eixos, digamos, como agrupa las tendencias de comportamiento humano en 4 eixos principales y crea así la matriz de Marston. En base a estos estudios de Marston y en su teoría se crean herramientas o pruebas que son llamadas herramientas puras, que son creadas en base a los estudios de Marston. Estas primeras herramientas puras, como en esa época no existían computadores, las personas para hacer el análisis matemático, algorítmico de los resultados podían tardar 1 hora y media o 2 horas. Entonces, ¿qué acontecía? Que eran pruebas que eran feitas para perfiles muy específicos. Inicialmente se implementaban en perfiles militares. A finales de los años 60, un matemático estadounidense llamado John Geiger toma las herramientas puras y simplifica un poco el modelo. Y lo que hace es mudar la forma de preenchimiento. Entonces, una prueba DISC pregunta, Heitor, ¿cuál es su color favorito? Es una pregunta para sí, Heitor. ¿Branco, preto o vermelho? Branco, preto ou vermelho? Sí. Vermelho. Vermelho. ¿Es efectivamente el vermelho? Não tenho assim tanta certeza, até porque o Sporting Ok. E talvez a minha cultura possa influenciar a minha resposta. Ok. Mas gosto muito do preto, Ok, bueno, entonces, básicamente como en su caso, de pronto un color favorito puede ser el verde, pero entre estas 3 opciones yo elijo el preto, ¿cierto? Entonces, vemos aquí que los formularios de las herramientas DISC son más fechados, tienen preguntas entre más, menos, opciones ya, digamos, fechadas de respuesta. Con esto, John Geiger lo que hizo fue llegar más rápido al cálculo de los resultados, porque ya tenía respuestas fechadas. Y allí, a finales de los años 60, surge la famosa prueba DISC y se populariza y se comienza a implementar también en contexto organizacional. ¿Qué acontece? Que con esta variación en tener un formulario fechado, se pierde información que tracen las herramientas puras. Entonces,
se pierden algunos indicadores, se pierde información valiosa que traen esas ferramentas puras. No dejan de ser boas las ferramentas DIS, pero no dan la información tan completa como las traen las ferramentas puras. El PDA es más moderno, nace en el año 2004 y lo que hace es tomar esas ferramentas puras y sistematizarlas. Entonces, allí lo que hace es tener un formulario abierto para no afectar la percepción y para tener la información completa del perfil. ¿Cuáles son los diferenciales y cuáles son las similitudes? Los 4 primeros sellos que se encuentran en el DIS también los vemos en el PDA Assessment, solo que muda el nombre porque el PDA Assessment tiene un lenguaje más amigable. Después vemos el quinto eixo do autocontrol, que es uno de los 5 pilares de inteligencia emocional que trae el PDA Assessment y que resulta importante a la hora de avaliar un perfil comportamental. También tenemos indicadores como la intensidad de los eixos, que nos permite ver el grado de flexibilidad de una persona para adaptarse, mudar un comportamiento, la intensidad de un perfil, el nivel de energía. Entonces vemos allí algunos indicadores que marcan la diferencia. Por eso nos decimos que un PDA Assessment da el 100% de la información de un perfil, mientras que una herramienta DIS puede dar un 80% de información de un perfil. O sea, ya pierde algunos indicadores que resultan importantes a la hora de evaluar un perfil comportamental. Son las principales diferencias y a nivel histórico, por eso digo que partilhamos cierta historia y teorías, pero también hay ciertas diferencias entre una prueba DIS y el PDA Assessment. E apenas por curiosidade, Catherine, sei que o William Marston é o criador também do detector de mentiras, não é? Do polígrafo. Do polígrafo, exatamente, e que também foi o criador da Mulher Maravilha, não é? Sí. O William Marston fue, como mencioné anteriormente, un revolucionario en su época y también en esa época él era muy feminista. En esa época fue un periodo de revolución femenina porque como los hombres iban a guerra, entonces las mujeres salieron a trabajar. Estamos aqui a falar dos anos 1928, por aí. Exacto, exactamente. Entonces William Marston era tan feminista que fue polígamo, tenía 2 esposas. Y él crió el personaje que fue la primera superheroína femenina, que es la Mujer Maravilla, conocida como Wonder Woman. A pocos años salió un filme también de ella, más fue un cómic inicialmente, era una banda diseñada y después pasó también a tener una serie, un programa en televisión en América. Y la Mujer Maravilla fue como un producto de su imaginación que combinaba la personalidad de sus 2 mujeres. Além de eso, la Mujer Maravilla tiene un arma que es el lazo da verdad. Cuando él enrola a los maus en ese lazo da verdad y le hace preguntas, ellos son obligados a decir la verdad. Allí está aplicando la teoría del polígrafo, que tiene que ver con la variación sistólica. Cuando una persona está diciendo mentiras, el corazón bate más rápido, o cuando está en un estado más calmo es porque está diciendo la verdad. Ahí aplica, o sea, ya en un personaje vemos cómo también usa su inteligencia para poner en práctica como esta teoría que tiene por detrás del polígrafo. El polígrafo él lo crió porque él trabajó también en el FBI, y fue criado, inicialmente se usaba mucho para juzgamentos, para casos policiales, aunque ya está siendo revaluado también esta teoría del polígrafo, pero en esa altura fue un invento revolucionario. Catherine, porque o tempo já é escasso e porque também quero deixar para uma futura entrevista a oportunidade de ir um pouco mais fundo em algumas das questões que estiveste aqui a dissecar, eu gostava que tu caracterizasses o PDA em 3 palavras. Ok. Bueno, ya las siglas significan 3 palabras más. Voy a ser creativa y decir otras 3 palabras.
yo diría que ágil, porque es una herramienta que se preenche fácilmente de manera online y da resultados rápidos, porque está todo en la plataforma a nivel online. Entonces eso permite, digamos, como tener los resultados de forma rápida y simple en cuanto a la implementación. Otra palabra que usaría sería objetivo, porque el tipo de información que fornece es una herramienta que está validada científicamente y que fornece información precisa, concreta, fácil de interpretar sobre el perfil comportamental. Y diría que amigable también por el tipo de lenguaje y gráficos que fornece, que resultan de fácil interpretación, tanto para personas de recursos humanos como personas de otras áreas. Entonces, en ese sentido, facilita mucho el dar feedback a otras personas, pero la descripción detallada que trae los relatorios y el tipo de gráficos que fornece. Entonces serían esas las tres palabras. Ágil, objetivo e amigável. Muito bem, Catherine. Foi um prazer enorme ter-te aqui conosco. O facto de estares aqui presente foi muito importante para esclarecer dúvidas e, para quem não sabe, a Catherine foi minha formadora nas certificações que fiz também com a PDA Internacional e é claro que ao estar aqui também fui fazendo um pouco o papel do advogado do diabo. Neste sentido, Catherine, agradeço imenso mais uma vez a tua disponibilidade, a disponibilidade da PDA em dar as respostas num tempo útil a todas as solicitações que fomos fazendo ao longo dos últimos 12 ou 16 meses com que temos vindo a trabalhar e o facto de termos empresas como a PDA Internacional a desenvolverem o seu trabalho permite-nos nestes tempos de pandemia poder também nós próprios, trabalhando de uma forma remota, resolver problemas dos nossos clientes, apresentando soluções que muitas vezes as empresas ainda nem sequer pensaram, mas que pelo facto de estarmos a viver estes tempos mais conturbados, obrigou a que essas mesmas organizações refletissem sobre os seus processos de trabalho e no fundo, pudessem ter mais opções relativamente àquilo que o mercado disponibiliza. Por isso, Catherine, muito obrigado. Espero que tenhas bastante sucesso e que as coisas corram como têm corrido até aqui. E, mais uma vez, a toda a equipa da PDA Internacional, PDA Palop e PDA Portugal, o nosso muito obrigado e deixo-te os últimos comentários do teu lado. Sim. Bom, eu que agradeço, muito obrigada eu pelo convite, pela oportunidade de partilhar os meus conhecimentos e acho que es para esto que sirven también las parcerías para complementarnos unos con otros y es importante en el día de hoy poder que las empresas tomen conciencia de la importancia de venir a implementar herramientas que permitan digitalizar los procesos de área de recursos humanos y también optimizar esos procesos y de forma ágil dar respuesta a las necesidades. Yo quería dejar solo una frase que es muy popular, que es, no podemos esperar resultados distintos si hacemos las cosas de la misma manera. Entonces, en ese sentido, es importante digitalizar las áreas de recursos humanos, poder investir para, digamos, en tener herramientas que permitan poder tener procesos optimizados y dar respuesta rápida a las necesidades que van surgiendo a nivel comportamental, a nivel de las distintas posiciones dentro de la empresa. Muito obrigada pelo convite, Heitor, para mí siempre es un placer aceitar estos convites y tener estas oportunidades de partilhar conhecimentos e experiências. E quero também agradecer a todos vós que estiveram aí presentes a escutar-nos neste webinar, a vossa disponibilidade e quaisquer dúvidas que tenham, disponham sempre. E como digo nestas situações,
It's all about your brain. Bom dia.